hay mucha presión de que el personal médico todavía no está calificado o certificado para poder diagnosticar si es burnout o está fingiendo inclusive el trabajador. Ajá. Bien, les comento algo coincidente con esto, ¿no? O sea, cuando ustedes reciban la certificación, el diploma, como lo quieran llamar, de haber terminado el instructorado, hay un logo al lado del de inteligencia emocional, que es el ODI. El ODI es una organización sin fines de lucro que tiene como un acuerdo con nosotros en la página, que es Organization Development Institute. Su fundador, Donald Cole, escribió en la década del 60 un libro que se llama Suicidio Profesional o Asesinato Organizacional. Repito el curioso título pionero de toda esta problemática: Suicidio Profesional o Asesinato Organizacional. Donald Cole, el nombre del doctor Donald Cole, ya falleció, ¿no? Es un experto norteamericano de bajo perfil, o sea, no estuvo en las grandes, en Pricewaterhouse y demás, pero era un gran investigador, experto en desarrollo organizacional, lo que hoy también se llama comportamiento organizacional. Entonces, él hizo una investigación donde ya en la década del 60 no existía el término burnout, no existía inteligencia emocional. Él ya veía que la presión de los sistemas sociales y empresariales de esa época estaba llevando a una sobreexigencia de los profesionales y de las organizaciones, y por eso le puso ese título, que lo repito por última vez, ¿no? Tan lapidario: asesinato organizacional o suicidio profesional. Es lo que está diciendo Héctor. Es tan importante la autorregulación, que si uno se deja llevar por las presiones de la vida moderna, a lo que hay que agregarle lo cultural, lo político, lo económico, etcétera, ya corre en riesgo nuestra salud, como lo estaba confirmando Héctor, porque cuando las organizaciones hacen estos reconocimientos, como pasa con la ecología y demás, tengamos en cuenta que ya es indiscutible entonces el tema. Hola, Rafa. Bueno, no saludé a Rogelio, Rubén y a Noé. Hola a todos. Está Rodrigo también, lo veo, y me parece que los dos Rodrigos, no sé quién era el otro, César quizá, porque veo no veo el nombre, veo una imagen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Cuando los gobiernos, cuando las organizaciones hacen estos reconocimientos, es porque, enhorabuena, ¿no? Y a veces un poco tarde, dicen algunas organizaciones, pero lo hacen porque tiene que ver con los costos públicos, la salud pública. Por ejemplo, el hecho de que afortunadamente esté prohibido ahora que fumar en los lugares cerrados, que entiendo que en México es así como en Argentina, hace que la gente padezca menos el tabaquismo, porque el tabaquismo no es solamente qué pena que haya gente que sufre y muere de un cáncer de pulmón, es un costo público. O sea, si la población se vuelca masivamente al tabaco o al alcohol o la adicción al trabajo o cualquier otra adicción, después tenemos que pagar todos nosotros la recuperación de esos individuos. Por eso se pone tanto énfasis en la medicina preventiva de todos los tipos. Y a propósito, entonces, con esta introducción que nos brindó Héctor, nosotros estamos practicando y aprendiendo simultáneamente esa medicina preventiva, porque habíamos quedado que iban a traer aportes, yo daré el mío, pero me gustaría que empiece otro compañero. Habíamos quedado en la pantalla del módulo 4, que decía la palabra mágica del control emocional: reprocesamiento. Y habíamos comenzado a debatir que están catalogados 3 tipos de reprocesamiento: uno físico, otro energético y un último psicológico. Después vamos a debatir que el segundo y el tercero se pueden alternar, pero habíamos quedado, sobre todo con la intervención de Rodrigo Vera, que el reprocesamiento físico está como
está como indiscutido en el primer lugar, porque es como si tú encuentras a una persona que ha tenido un incidente de tránsito, supónganse una persona que andaba en moto y está lastimada en el piso, lo primero que vas a hacer es cuidarle la integridad física. Luego le puedes preguntar cómo se siente, pero ojo, si tuviera una hemorragia o tiene un miembro quebrado o algo, hay que hacer intervenir rápidamente a la medicina, porque si no se atiende al cuerpo, todo lo demás puede quedar en la nada, porque el individuo puede morir. Entonces, acá sin ir a estos extremos de hablar de la supervivencia física, aunque también está incluida, yo había puesto un ejemplo hipotético, ¿no? Y vamos a continuar a partir de él. Viene Noé y me dice en mi oficina que hay un cliente, puede ser un socio estratégico, que viene hacia nuestra empresa con quejas importantes respecto a una fecha pactada. Entonces, yo comentaba que si eso me toma por sorpresa, voy a tener una alteración de tipo física, algo que solemos llamar respuesta de lucha o huida o estrés, ¿no? Y que prolongada en el tiempo y sin intermitencias nos lleva al burnout, como dijo Héctor al principio. Bueno, en reprocesamiento físico habíamos anotado dos palabras claves, que son dos técnicas o herramientas que tenemos a mano muy importantes para interrumpir la pauta fisiológica de alteración. Una dijimos que es la relajación, no sé cuál opinan que va primero, ahora ustedes me dirán, y otra es la respiración, ¿no? Estos dos elementos, en realidad en respiración deberíamos, para ser más precisos, ¿no? Deberíamos ponerlo, pongo el chiquitito arriba, ritmo de la respiración, ritmo respiratorio. A ver. ¿Por qué trabajamos con estos dos? Porque está demostrado en los animales y en los seres humanos que ante toda situación de estrés, la pauta fisiológica que aparece común es contracción muscular, producto de la energía para afrontar el desafío, y alteración del ritmo respiratorio, por lo común producto de la adrenalina, que a la vez genera taquicardia. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién de ustedes trajo ideas? ¿Quién nos ayuda con estas dos? Habíamos dicho que Héctor estaba muy en posición privilegiada para comentarnos de ambas, ¿no, Héctor? ¿Qué nos puedes ofrecer? Hay una observación. En lo personal creo que primero va la respiración y luego va la relajación. Bien. No te puedes relajar si no estás respirando de una manera tranquila, ¿sí? ¿Y qué es lo que les puedo compartir? Es que precisamente cuando está uno que no está en control y que es el sistema simpático el que está gobernando en ese momento, la sangre, la circulación siempre va a abandonar el cerebro anterior, o sea, lóbulos y todo lo que está en el frente, que es nuestro cerebro racional, y se va a dirigir al cerebro posterior, que es precisamente el que nos da ese momento de huida, de escape, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento? Cuando ese flujo o esa circulación se mueve del cerebro anterior al posterior, perdemos la capacidad para pensar creativamente, ¿sí? A la par y que se activen, ¿no?, nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad, perdón. Ese es el por qué cuando uno está tan alterado, por qué cuando estás en huida es difícil pensar, razonar o ser creativo, porque realmente todo está enfocado a huir, escapar, defensa, y ese momento la sangre, la circulación está más bien en la parte posterior de nuestro cerebro. Y ese es el cerebro de huida, de escape, no es el cerebro racional. Esa es la explicación anatómica de lo que pasa, ya considerando el sistema el simpático y el parasimpático.
Por eso, para que nosotros nos podamos relajar, primero tenemos que controlar la respiración. ¿Por qué? Entonces, entonces, según lo que nos dice Héctor, cambiamos el orden y ponemos primer foco en la respiración. Y eso nos está diciendo Héctor, puede llevarnos y ayudarnos a conseguir la relajación. Sí, continúa, por favor, Héctor. Sí, casi va a llegar en forma, no lo quiero decir en automática, pero mientras sepamos respirar, que es lo que más enseñamos en el yoga, la relajación va a llegar. Por eso cuando uno da las técnicas de respiración, para mí es muy común ver que la gente se está durmiendo, ¿no? porque es que lo que pasa, pues precisamente que el sistema parasimpático, el que está entrando en ese momento a trabajar. Porque ¿qué pasa en el momento en que nosotros estamos estresados o como ustedes dicen, ¿no? Que llega un cliente todo molesto, enojado, etcétera. Incluso aunque no sea de sistema de huida, de cualquier manera las pupilas se nos van a dilatar, el ritmo cardíaco y la respiración se aceleran. Siempre va a pasar eso, pues, ¿sí? Para que podamos correr, luchar o incluso escondernos. Aunque sepamos que el cliente que está ahí ni nos va a golpear, bueno, a lo mejor sí, ¿no? O nos vaya a hacer daño, ¿no? Pero esto es una reacción ya natural pues, del sistema simpático. Y por eso es que el organismo libera más glucosa al torrente sanguíneo para que nuestras células precisamente dispongan de mucho más energía. Y en ese momento tan importante, la sangre se va a desplazar de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez en caso de que tengamos que correr o huir, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario se dispara y se dejan venir los chorros así, ¿no? De adrenalina, el cortisol, que es la que van a inundar los músculos. Por eso, cuando estamos en huida, casi le ganamos a correr a un león, porque el cortisol, todo nuestro músculo está concentrado en ese momento. Tenemos la fuerza tremendísima, ¿no? Para movernos con rapidez. Entonces, toda la cuestión de lo que es manejo de estas cuestiones de estrés y manejo de control, es que siempre vamos a estar hablando del sistema simpático y parasimpático. El simpático acelera, el parasimpático frena. Entonces, ¿cuáles son las técnicas, o para en lo personal, cuál es la mejor técnica para poder lograr la relajación o lograr el autocontrol? Es la respiración. ¿Por qué? Porque es precisamente la que va a estar regulando en la medida en que nosotros vayamos oxigenando más, en ir volviendo a la homeostasis, que es el equilibrio pues, que hay realmente entre el sistema simpático y el parasimpático. Y eso es lo que nos va a ir llevando poco a poco a la relajación, ¿sí? Vamos a suponer, el ejemplo que me gusta poner, pues de que si te corretea un perro, porque a mí me correteó un perro cuando me mandaron al pan y tiré el pan, pero no me alcanzó el perro, ¿no? Fue tanta la velocidad con la que corrí porque me iba a morder el perro, pero una velocidad que agarré increíble, ¿no? Ese es el detalle. ¿Cuándo te sucedió eso, Héctor? ¿Cuándo te sucedió eso? Tenía como unos 7 años, yo creo. 7. Ajá. De niño. Y todavía llegué a la casa y me pegaron porque tiré el pan. Pero bueno, así era antes, ¿no? Otro punto que les quiero compartir, pues, es que ahorita podemos hablar un poquito más de la respiración. Un dato importante que les quiero compartir es que ya hay altos directivos de Toyota que están muriendo en el escritorio. Son funcionarios de 45 años y la autoridad ya han determinado que la muerte fue por niveles altos de estrés al que estaban sometidos. Y esto ya tiene un nombre para los que no, si no lo han escuchado, es lo que se le conoce como karoshi. Ya tiene nombre, pues, la muerte por estrés, ¿no? Karoshi, ¿sí?
que es la muerte Creo laboral. que la muerte, creo que Héctor es es la palabra japonesa Muerte laboral. que designa algo parecido a que has muerto trabajando, Muerte ¿no? laboral es muerte laboral. Muerte laboral, claro. Ese es karoshi, sí, así es. Y nomás para que se den una idea, que Japón es el que nosotros lo vemos tan serenos, tan tranquilos, etcétera. Están muriendo alrededor de 189, 200 ejecutivos que están muriendo por estrés en el Japón. Entonces, de ahí la importancia de tener el autocontrol, y la mejor manera de poder llegar al autocontrol es con la respiración. Por eso, todas las técnicas, sea yoga, mindfulness, coherencia, resiliencia, todas ellas empiezan con la respiración. ¿Y cuál es el mayor problema de la respiración? Se ha encontrado que en el estudio que nosotros hacemos del yoga y todo lo que estudiamos, que yo creo que el 80-90% de las personas no saben respirar. O sea, oye, pero estoy respirando. Bueno, estás haciendo el acto mecánico, ¿no? No realmente estás respirando, porque con la pura respiración, si la controlaras, como decimos, es de las medicinas más baratas, y puedes en un momento dado poder controlar. O sea, Héctor, estás diciendo que Hay que aprender a respirar. los seres humanos tenemos la posibilidad, al principio puede sonar a alguien que es medio cínico, que le gusta un poco la burla, bueno, dejate disparate con todas las cosas que hay que aprender y que hay que hacer en la vida, pero Héctor nos está diciendo que tenemos la oportunidad que no tienen todos los seres humanos de aprender a respirar, o si le gusta más, reaprender. ¿Cómo es eso, Héctor? Sí, hay dos técnicas de respiración fundamentales, ¿sí? Que ahorita rapidito la imparto en mis cursos. Mañana, de hecho, la estaré impartiendo. Si tú ahorita analizas o nomás póngase a pensar, cuando estamos estresados, realmente estamos como con una respiración agitada. Vean como cuando uno se agita inmediatamente, ¿no? Entonces, está casi como si hubieras corrido 100 metros, te paras de repente, y esa es la respiración que tienes cuando tú estás estresado, ¿sí? En yoga incluso llega a tener un término que es respiración de fuego. Pero bueno, la respiración, como debe ser normal, es inhala, infla tu abdomen como bebé. Hay personas que incluso lo meten, todo lo contrario. Inhala, infla tu abdomen, sigue inhalando, lleva ese aire hasta tu pecho, sigue inhalando, lleva ese aire hasta las clavículas, sostén 4 segundos, todo es nariz, 1, 2, 3, 4, exhala desde las clavículas, exhala desde el pecho, exhala desde el abdomen, hunde el abdomen y empieza a inhalar nuevamente. Inhala, infla tu abdomen, sigue inhalando, lleva tu aire hasta tu pecho, sigue inhalando, lleva ese aire hasta las clavículas, sostén 4, exhala desde las clavículas, exhala desde el pecho, exhala desde el abdomen, hunde tu abdomen y continúa respirando. Esa es la respiración yógica, esa es la respiración consciente, lo que nosotros le llamamos la respiración rítmica. Inhalas, infla tu abdomen, sigues inhalando, llevas el aire hasta tu pecho, sigue inhalando, llévalo a las clavículas, sostén, 4, exhala desde las clavículas, exhala desde el pecho, exhala del abdomen, hunde el abdomen y vuelve a iniciar. Cuando eso, si ahorita lo practicaron mañana que voy a estar en la clase, allí, Abel, te aseguro que si ahorita una persona lo practica 10 veces, esto que estamos haciendo, va a empezar a bostezar. Y es frecuente, no ha habido una sola taller que dé en que no empiezan a bostezar en menos de 10 secciones.
Bueno, yo lo hice las 4 veces que lo nombraste, Ajá. yo lo hice recién, Sí. Héctor. Y aunque no bostecé y no siento sueño, Sí. lo que sí me di cuenta, 2 cosas. Primero, que llenó un poquito de energía a mi cuerpo. Sí, exacto. Sí. Y segundo, que mi mente se calma. Sí. Uh-huh. Hay como una interrupción, es notable porque cuando tú lo... ojo, y tú lo estabas guiando. Sí, yo te estaba mirando. Sí. Claro, Héctor estaba guiándonos, pero ¿qué pasa si tú te decides hacerlo solo? La conciencia se desvía de cualquier problema por un par de minutos, se tiene que concentrar en la respiración. Entonces, pero no obstante que ahora nos guió Héctor, a mí me sucedió que se interrumpieron los pensamientos que normalmente cuando me va a tener que tocar intervenir, estoy pensando. Y no sé si ustedes lo hicieron cuando lo dijo él, pero mañana practíquenlo. Es notable la rapidez con la que puede actuar esto que nos explicó Héctor. Lo del bostezo, mañana te cuento, después lo voy a hacer más. Y la otra, que también la consideramos, es la respiración más poderosa para cuando tienes mucho sueño, cuando andas muy bajo de energía, cuando algo no anda bien en tu organismo, es lo que conocemos como la respiración de fuego. Y la respiración igual, empieza como la que practicamos ahorita, inhala, infla tu abdomen, sigue inhalando, lleva el aire hasta tu pecho, sigue inhalando, llévalo a las clavículas, sostén 4, exhala desde las clavículas, exhala desde el pecho, exhala desde el abdomen, hunde el abdomen, continúa un nuevo ciclo, inhala desde el abdomen, inhala desde el pecho, inhala desde las clavículas, sostén, exhala desde las clavículas, exhala desde el pecho, exhala desde el abdomen, hunde el abdomen. Y a partir de este momento, inhala, exhala, no, nada más inhala, sigue la indicación, inhala, exhala, 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 exhala. Inhala, 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 sostén, sostén, sostén. Exhala y te relajas. Sé que pudo haber un pequeño mareo, hay algo ahí que... No, te cuento algo, Héctor. Sí. Te cuento algo. Que me río porque no puedo evitarlo. Esto tú lo conoces también con el nombre de pranayama, ¿no? Es el pranayama, sí, para mí que son... Saben que yo lo practico intermitentemente, no voy a mentir, no es una práctica habitual en mí, pero yo soy hipersensible a esto. Y esto que me hizo hacer Héctor ahora se llama hiperventilación. Hiperventilación, sí. Claro, hay personas que no sienten mucho con esto. Yo llego a desmayarme. Sí, era lo que sí, así es, sí. ¿Estás de acuerdo, ya. Héctor? O sea, ¿Sí? me creen. Héctor está diciendo, está Fue suscribiendo. Cuando yo hacía yoga, Héctor, hacía esto combinado con la cobra. Al tirar la columna para atrás, estirar el cuello para atrás, y habiendo retenido la respiración, mi hijo era chiquito y yo lo hacía con él, ¿no? Y él se mataba de risa porque dice que cuando yo caía sobre la alfombra, temblaba unos segundos. Tenía como unos espasmos involuntarios y él creía que yo lo hacía como juego eso, que lo hacía una actuación para él. Lo que había ocurrido en esos segundos es que yo perdía el conocimiento. ¿Te sucedió, Héctor, de perder el conocimiento? No, nunca me ha tocado perder, bendito sea. Es que nosotros cuando hacemos respiración de fuego, normalmente hacemos una postura muy demandante, como es cobra, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces,
Pues ya en posturas que te llevan hasta 15, 20 minutos y con respiración de fuego. Ya la práctica, ¿no? Que la que te va llevando, ¿no? Porque siempre va empezando de una manera, pues, tranquila, 3 minutos, 2 minutos, y después nos suben a 7, y después a 11, y ya después nos suben a 20 y luego a 30, en una sola postura, ¿no? Claro, o sea, se hace progresivamente. Pero si yo hiciera cobra sin respiración de fuego, a lo mejor en 4 o 5 minutos estaría fundido. Sí, eso es para que vean la fortaleza que nos da el saber respirar. Algo tan sencillo que parece, todo el mundo dice, yo sé respirar. Ay, me río, nomás cuando dicen, no es cierto que sepan respirar. Claro, Entonces, claro, no. ¿quieres relajarte? Por eso hay otra cosa que es coherencia cardíaca, que ahí es otro tema que después lo podemos tratar. Igual es una respiración como la de ahorita, larga, profunda, pero en esa traes un pensamiento positivo de algo hermoso, algo bonito que te haya tocado vivir y lo llevas a tu corazón como una emoción. Y cuando conectas las neuronas, las 40.000 neuronas de tu corazón con las neuronas del cerebro, es cuando entras precisamente en coherencia. Ya por eso la neurocardiología son los que están estudiando que sí que es lo que hacen esas 40.000 neuronas en el corazón, ¿no? Y se ha encontrado, hay muchos estudios, ¿no? Que todo parece indicar que es el corazón quien manda las órdenes y no el cerebro. Consulta, Héctor, cuando yo conocí coherencia cardíaca, por primera vez oí hablar de eso, fue en Guadalajara, en un congreso educativo en México, jamás había oído hablar, me dieron unos folletos, pero en ese momento se trataba de un software que luego conocí, se trabajaba con un software. En este momento, ¿se sigue trabajando con el software o cambió eso? No, se sigue utilizando. Ese es, lo que ha cambiado mucho es el medidor. El medidor ahora ya es muy versátil, lo traes en la bolsa de la camisa, te puedes conectar arriba de un avión mientras está el vuelo, por Bluetooth te conectas, pero el software de HeartMath es el más potente, es el mejor que hay a nivel mundial, ¿no? Es el que enseño yo. Bueno, esa empresa me entregó los folletos. Sí, es HeartMath, sí, es lo más poderoso que hay. Pero bueno, no desviándonos de nuestro tema, cuando uno domina la respiración, te puedes autocontrolar en cuestión de minutos, no quiero decir que en segundos, pero sí en minutos puedes volver a tu estado natural o normal o como habías empezado antes de entrar en el estrés. Por eso yo siempre cuando voy a tener reuniones importantes o que tenemos que visitar en México o otros lugares, aunque no me vean la gente, estoy sentado pero estoy respirando para entrar muy suavecito, ¿no? Y entrar con una buena energía además. Pero siempre despacito, así como hice ahorita, infla el abdomen, lleva el aire hasta tu pecho, lleva a las clavículas. Sentadito ahí haciendo antesala es lo que yo siempre me gusta hacer, ¿no? Inhalar, exhalar, inhalar. Y ya se te hace una costumbre, porque cuando andas en el carro, en lugar de estarte peleando con el semáforo, pues te pones a respirar, ¿no? Y te va llevando a la relajación, en lugar de estar enojado y tú mismo te vas diciendo, pues bueno, no gano nada con enojarme, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Respiro. Entonces, esa es la clave de esto, es la respiración y como le digo, no cuesta. No cuesta nada, exacto. No, lo puedes echar en bolsa y te lo puedes llevar a tu casa y no te va a costar nada. O sea, en bolsa te lo llevas y ahí lo tienes en tu casa, no va a costar nada. Sí. Pero sí, cuando uno enseña las técnicas de relajación, sí se nota que hay cambios en la vida. Y llega el autocontrol de una manera mucho más rápida, ¿no? Claro, y también un poco al revés, ¿no, Héctor? Si ignoramos lo fisiológico,
relajación y respiración, es posible que no logremos el control. ¿Estás de acuerdo? Porque nadie es dueño completamente de su excitación fisiológica. Si no la bajamos un poco, si no acompañamos ese intento de control, que acá lo estamos aprendiendo más desde el lado psicológico, porque el instructorado tiene más peso lo psicológico por motivos culturales, organizacionales, pero ¿estás de acuerdo, Héctor, que si nos salteamos este paso, todo se vuelve más difícil, de manera que hasta podría ser imposible que una persona alcance el control que se proponía si ignora su cuerpo? ¿Lo expreso bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo quieres decir de otra manera? Sí, de hecho, por eso siempre, incluso el cuerpo es muy sabio. Siempre cuando ya vamos a entrar en estrés, pues empieza, ¿no? La opresión en el pecho, hormigueo, mariposas en el estómago, las palpitaciones, se nos reseca la boca, hay temblor corporal, ¿qué más? A veces a alguna gente le ponen los pies y las manos frías, hay tensión muscular, ya ven cómo andamos a veces del mismo cuerpo. Incluso no sé si alguno de los aquí presentes, cuando no estamos en control o estamos en demasiado estrés, que hasta nos enfermamos del estómago, ¿sí? Que es cuando decimos que sentimos mariposas, ¿no? Ahí hay fatigas. Entonces hay muchos indicadores, por eso digo que el cuerpo es muy sabio, que nos avisa que estamos en estrés y que es hora de hacer el autocontrol, la hora de hacer una reparación, de hacer algo, ¿no? Yo lo que hago mucho, de veras, es que en el auto respiro y siempre escucho muchos mantras y me pongo a cantar los mantras. En el trayecto que voy de la casa, Sonora Natural o algo así, y eso me relaja bastante, ¿no? El hecho de cantar también. Mucho, mucho. ¿Y por qué el cantar? Pues también es una manera de empezar a respirar, ¿no? Para ir agarrando los tonos que uno no alcanza, ¿no? Te va respirando de otra manera, ¿no? Tal cual, porque uno de los, si han visto alguna película que trata de la ópera o de los artistas del canto, lo primero que le enseña un buen profesor es la respiración. Un cantante que no respira bien no puede llegar muy lejos. Es cierto eso. Sí, así es. Para suscribir lo que dijo Héctor, yo leí algo que me impresionó. Él habló entonces de la respiración abdominal, que es con la panza, digamos, respiración de las costillas, la intercostal y la clavicular. Sí. Héctor, sabes que leí hace un tiempo y me quedó muy grabado, y si me permites, es como que tiro una técnica express, o sea, la tuya es muy completa. En el yoga se difunde la respiración completa, que obviamente es el método más eficiente para la regulación corporal, pero yo leí que solo practicar la respiración abdominal en momentos de tensión, solo respirando abdominalmente con los métodos modernos que hay de testeo cerebral, se alteran las ondas cerebrales. No sé si te acuerdas, Héctor, que hace unos años había un método que se llamaba el método Silva de control mental. Sí, el método Silva. Así es lo que claro, todavía sí. Está ahí rondando por internet. Las ondas, el cerebro emite ondas cerebrales. Alfa, beta, teta, no me las acuerdo todas, pero hay ondas de alta frecuencia y que demostrarían nerviosismo, y hay ondas de baja frecuencia que serían acordes con la calma. Yo me recuerdo, Héctor, que sujetos a los que se les enseñaba solo la respiración abdominal y que respiraran un par de minutos desde la panza, ya les afectaba las ondas cerebrales, que coincide con que si observan un bebé respirando o un gato, los bebés o los mamíferos, sobre todo los felinos, respiran bastante con la parte abdominal, y sobre todo cuando están descansando o durmiendo. Así que esa es la prueba de que la respiración abdominal está muy vinculada al descanso. En este caso, nosotros buscamos no dormirnos, aunque Héctor nombró el bostezo, que sería un buen síntoma de relajación. Nosotros
no estamos pretendiendo llegar al sueño porque hay que encarar. ¿Se acuerdan que la hipótesis es hay que salir a encarar al cliente, ¿no? Y como dice Héctor, tengo que ir a una reunión. Entonces respiro lo necesario para entrar relajado, pero sí con un estado de alerta, Héctor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El detalle, la respiración abdominal dentro del yoga, sin exagerar, yo creo que tenemos como unos 20, 30 tipos de respiración. Ajá. Sí, o sea, ahorita agarré una nomás así, ¿no? Sí. Tú nos Eh, puedes, ibas a exponer sobre eso, no me acuerdo, tu tema cuál iba a ser cuando expongas. Estrés. Estrés, porque Sí, esto me gustaría... pero tengo que empezar con esto ya en forma, ¿no? O sea, tengo la presentación, tengo todo Genial. para dar. A lo que iba es que mientras estás respirando de una respiración abdominal, todavía tu cerebro, aunque sé, y lo he estudiado mucho, pues, cómo van cambiando las ondas de beta hasta teta con la respiración, pero el hecho de respirar de la manera consciente, como se le llama, de inhala, infla tu abdomen, lleva hasta tu pecho, lleva a las clavículas, es también para que no pierdas tu concentración, porque haciendo respiración abdominal nada más, tu mente se va. Mientras cuando estás haciendo la respiración consciente, estás mucho más concentrado en lo que estás haciendo en ese momento. Ok, muy interesante. Me anoté esto llamativo que no lo sabía y me gustaría escuchar en su momento. No sé, si tú dices 20 yo te creo, pero me causa sorpresa escuchar que hay entre 10 y 20, pongamos, tipos solo de respiración abdominal. ¿Escuché bien? ¿Sí? Bueno, me gustaría en ese momento que expongas que no. A mí me interesa aprender dónde se diferencia algo que parece tan sencillo, ¿no? Sí. Que parece tan acotado, que es la respiración desde el estómago. Tú nos cuentas que hay distintas técnicas. Bueno, a mí me interesa, no sé Y los compañeros, pero como a mí me 20 interesa. creo, técnicas hay. ¿Cómo? Como 20 técnicas. Bueno, genial. O sea, que con que nos cuentes 5 estaría bien, ¿no? Sí. Bueno, genial, genial. Eh, Bueno, ¿qué otro compañero quiere exponer algo? ¿Alguna experiencia? Algo, ¿alguna precisión? Algo sobre qué más podemos hacer en el camino? La verdad que lo de Héctor fue muy exhaustivo, pero me gustaría escuchar, o alguien que ya lo quiera vincular con lo energético. El reprocesamiento energético se toca con el físico, ¿no? ¿Y en qué sentido? Ahí entre paréntesis dice conducción de los recursos anímicos. Vieron que la palabra ánima, de animarse y de estado anímico, viene de alma. Y alma, pero eso viene como espíritu. Son como cosas etéreas, pero en realidad justo ahora Héctor nos ha expuesto que nuestro cuerpo literalmente se transforma en su funcionamiento cuando nosotros apelamos a la relajación y la respiración. ¿Y quién quiere exponer? ¿Y qué ocurrirá con la energía? Porque ahí figura el reprocesamiento energético. ¿Arrastramos como un cambio energético al hacer lo que nos invitó a hacer Héctor? Yo lo sentí ya, pero bueno, ahora lo compartimos en palabras. ¿Alguno de ustedes practicó esto que nos contó Héctor? Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Pues yo lo que pudiera compartir es de que hace tiempo ya, quizá alrededor de un año, ¿no? Que esto nos compartió ahí la técnica de respiración en la cual algunos de nosotros estuvimos participando por un corto periodo, se pudiera decir, ¿no? Él nos enseñó la técnica, pero realmente es algo difícil de hacer. La técnica de respiración es cansada, pero tiene sus grandes ventajas, ¿no? Yo en mi caso, pues, me tomo mi pastillita para la presión y
Y sí, la verdad, en el tiempo que estuvimos haciendo la técnica, porque la hacíamos aquí, ¿no? En horario de trabajo y era quizá media hora la que se le hacía. No recuerdo bien, pero sí notaba el gran cambio, ¿no? Después de que, bueno, en el momento te sientes bien cansado, como les digo, pero ya en el transcurso del día, ¿no? De las actividades en sí, pues sí notaba yo que me sentía bien relajado, mi presión totalmente controlada, y con mucha energía, ¿no? Raro, porque primero te agotas y después el resto del día andas como que con mucha energía, con mucho power. Lo dejamos de hacer. Él, por cuestiones de trabajo, ahí ya no, por agenda, pues ya no pudo estar con nosotros, pero lo dejamos de hacer todos, ¿no? Pero realmente creo que sí ayuda muchísimo y pues en la cuestión energética es eso, ¿no? De que sí te da muchísima energía, ¿no? Después de que se hacen los ejercicios de respiración que para nada son fáciles. Yo creo que Bueno, te cansan tanto como el ejercicio físico. claro, rescato esto de que no es fácil, ¿no? Bueno, es así. Las cosas beneficiosas generalmente no son fáciles. Cuando el propio Héctor dice tenemos que aprender a respirar, parece que lo vamos a resolver en un día, y tampoco es así. Nos acaba de decir que hay 20 maneras o 20 técnicas solo de respiración abdominal. Imagínense que fácil no va a ser. Pero lo importante es lo que rescata Rubén. Me trae un beneficio y me gustaría ver si coincidimos en el resumen, ¿no? Hay dos posibilidades cuando yo respiro y me relajo y regulo la energía, pues estamos en reprocesamiento energético. Si venía con mucha energía, por ejemplo, ¿qué sería mucha energía? Cuando Noé me contó que viene el señor Juan a decir que los equivocados somos nosotros, porque para ponernos en contexto difícil a nosotros mismos, ¿no? Pensemos en un conflicto, porque si Héctor me enseña la respiración en un periodo de vacaciones, en un lugar bárbaro, ahí Rubén, introduciendo un poco de humor, ¿no? Ahí me va a ser un poco más fácil aprender e interesarme en eso, porque estoy de vacaciones, porque estoy tranquilo, le presto atención. Cuando estás de vacaciones, reparas más en tu salud, porque claro, ha quedado a un costado todo lo laboral, todo lo que te presiona en el día a día, y te das cuenta de lo que es la calidad de vida, respiras frente al mar. Ahora, yo quiero poner un poquito un escenario un poco más difícil, como dijo Rubén, y estamos en escenario de conflicto. Hay un problema, estoy trabajando, viene Noé y me dice, che, Juan, viene para acá con el argumento de que los equivocados somos nosotros. Los que tendríamos que haber cumplido con el contrato en tiempo y forma, y no lo hicimos, somos nosotros. Y nosotros opinamos que es él. Entonces, ¿se acuerdan que Noé dice, no sabemos, meto humor, estoy poniendo un poco de humor, no sabemos si es cierto o no, pero dice, yo me tengo que ir al médico? Entonces, me aguardan un segundito porque tengo una llamada que podría ser una emergencia porque es excepcional. Un segundo, por favor. Hola. Sí. ¿Qué pasa? No, perdón. Bueno, por suerte era llamada equivocada. Les cuento, era mi esposa. Mi esposa sabe que estoy con ustedes. Entonces, se le había disparado la llamada. Yo le dije que solo me puede llamar ante una emergencia. Bueno, por suerte no lo era. Pero miren qué interesante. Por unos segundos, me puse en estado de alarma. ¿Por qué? Porque el cerebro, recordando que quedamos de acuerdo que solo me llamaba si había una emergencia, ¿por qué me está llamando? Por suerte duró unos segundos la alarma. Pero bueno, viene a cuento, ¿no? Entonces Noé,
yo les decía, no sabemos, vamos a suponer, vamos a darle el beneficio de la duda, es verdad que tiene médico, me dice, lo tienes que atender tú. Entonces, me quedan 5 minutos por reloj. Entonces, hay dos posibilidades. Lo más probable es que yo tenga mucha energía porque me tengo que enfrentar con Juan. Se supone que de buenas maneras, ¿no? Tengo que negociar, tengo que argumentar. Entonces, ¿qué me explica Rubén? Que si yo hago ese ejercicio de respiración, y obviamente Rubén, digamos, suscribiendo lo que nos describió Héctor, que yo lo hice recién, la energía tiende a regularse, a acomodarse, y lo que dijo Héctor del cerebro, le da al cerebro una libertad, o le da una eficiencia, como lo quieran llamar, o las dos cosas. Por ahí eficiencia en el sentido que le contesto, y por ahí, lo nombró Héctor mismo, creatividad, en el sentido de que, cómo salimos de esta situación. ¿Qué se hace para superar este problema? Entonces, bienvenida a la explicación de Héctor, de que el cerebro necesita no ser apabullado por la energía emocional, sea de enojo, pero a este hombre yo le voy a hacer ver que el equivocado es él, todo lo que nos surge cuando nos alarma algo, ¿no? Y la otra posibilidad, que también la describió Rubén, muy interesante, es que yo esté cansado. El estrés cansa, nos roba energía, sumado al conflicto ni hablar. Si tengo conflictos en casa y me voy a trabajar desde el conflicto que tengo en casa, estoy consumiendo mucha energía. Entonces, cuando Héctor nos cuenta que la respiración yógica ayuda a funcionar mejor al cerebro, también nos cuenta que nos da energía. Por ejemplo, yo les conté que esto, no, estoy tentado de decir que lo practiquen, pero me voy a autocensurar. Cuando yo practiqué pranayama varias veces, de manera intensa, la hiperventilación te hace que por unos segundos te inunda una energía que te hace perder el conocimiento. Y es muy placentera la experiencia. Por ahí cuando exponga más adelante, Héctor, me voy a arriesgar a proponerles que hagan el ejercicio. Les voy a contar cómo lo hice yo, cómo me funcionó a mí. Total, mientras estén sentados no tiene contraindicaciones. Si están parados y ustedes hacen la posición para atrás, habiendo hecho hiperventilación, se pueden caer. Entonces, de ninguna manera voy a proponer algo riesgoso. Pero sentados lo pueden llegar a practicar. ¿Y qué ocurre cuando ustedes hacen lo que yo lo hice con Héctor hace un ratito, las 4 veces? Sientes, como dijo Rubén, que recuperas energía. Entonces, para resumir, cualquiera sea el caso, exceso de energía emocional y tengo que regular, o falta de energía física y también un poco emocional. Por ejemplo, estoy levemente deprimido por una circunstancia que me está pasando en casa o con un afecto. Cualquiera sea el caso, lo interesante, a ver si estás de acuerdo con la palabra, Héctor, la respiración tal como tú la describiste nos devuelve cierto equilibrio. Por eso es interesante aprender a respirar. ¿Está bien esa palabra o quieres sugerir una distinta? No, es que eso es lo que te lleva a la homeostasis, pues. Por eso es que hace rato te dije que estaban invertidos. Primero respiración y luego relajación. Y bien, cuando estás relajado es que tu sistema parasimpático entró en equilibrio con el parasimpático y el simpático, ¿no? Y es cuando se dice, ¿qué es la homeostasis? El equilibrio entre esos dos sistemas. Muy bien. Está bien. Homeostasis es el equilibrio totalmente fisiológico, ¿no? Afirmativo, sí, así es. Entonces ahora acabamos de ver 2 de los 3 componentes que figuran en el PowerPoint, gracias a la intervención al aporte de Héctor. Repasamos reprocesamiento físico, reprocesamiento energético. Nos queda el tercero y último, que aunque viene después, se ha vuelto tanto o más importante que los anteriores. Ahora parece que yo me voy a contradecirme, pero esto les propongo un debate, porque esto es lo interesante
de que podamos tratar con libertad y profundidad estos temas, ¿no? De que no repetimos a nadie y no aprendemos nada de manera automática, sino que aprendemos de manera crítica y aprendemos todo el tiempo y podemos expresar las cosas de manera distinta. A ver, mi planteo es el siguiente. Si bien Héctor nos dijo que los seres humanos podemos aprender a respirar mejor, lo curioso es que si vamos a un seminario o taller de yoga, de coherencia cardíaca, no vamos a poder eludir la transmisión cognitiva de los primeros conceptos a tener en cuenta de por qué estamos ahí aprendiendo respiración. Porque el propio Héctor, cuando empezó su exposición, nos habló de los beneficios. Y fíjense qué curioso, ¿no? ¿Cómo aprendemos cuáles son los beneficios de la respiración yógica, por ejemplo? Lo aprendemos a través de las palabras. Nuestro cerebro tiene que procesar información. Acá la paradoja sería, a un niño de 1 año que está llorando e irritado y tenso porque tiene un problemita de salud, no le puedes enseñar respiración yógica, porque no le vas a poder transmitir los conceptos. O sea que ahora caemos en una paradoja que, aunque Héctor dijo el cuerpo es sabio, y es cierto, hay una segunda verdad en el ser humano, porque el cuerpo, por ejemplo, en los animales está funcionando al 100% de su capacidad y en solitario. Los animales tienen instintos nada más. Los instintos están en el cerebro y en el cuerpo, pero hay apenas rudimentos en los gorilas, por ejemplo, los chimpancés, apenas hay rudimentos de actividades sociales y no hay muy poco procesamiento de lo que podríamos llamar intelectual. O sea, un chimpancé, un gorila pueden aprender a manejar, no sé si han visto algún documental reciente, pueden aprender a manejar cierto orden secuencial de letras que no saben lo que significan para obtener un plátano. ¿Cómo se dice en México? ¿Se dice banana o plátano? Plátano. ¿Se usa la palabra plátano? Aquí lo llamamos banana, ¿no? Entonces, ¿no se usa la palabra banana en México? Sí, ¿O también, significa otra cosa? ¿Cómo? Se usan arroz, plátano y banana. Ah, pero se usa también banana. Sí. Bien. Bueno, esos animales tratan de memorizar secuencias sin entender lo que son. El animal no sabe que la H es muda y no sé, que la palabra hecho está 2 veces. El animal aprende a distinguir una H de una E y la acomoda ahí según le pide el instructor y se gana un plátano o una banana. Los seres humanos somos abismalmente distintos de los animales. Aparece la conciencia, la autoconciencia, el lenguaje, el procesamiento de la cognición. Entonces, curiosamente, acá entramos en el último de los reprocesamientos, que es el psicológico. Porque, miren, para seguir el ejemplo de Noé, que me vino a contar lo de Juan, ¿no? Cuando Héctor mismo nos introduce el valor de la respiración como factor posible para la creatividad, Héctor mismo nos dice, arrancamos de lo fisiológico con la expectativa o la posibilidad de terminar en algo que es cognitivo y creativo. Por ejemplo, lo primero que se me va a ocurrir cuando Noé me diga que Juan viene a reclamarnos a nosotros, ¿quién quiere decirnos? ¿Quién quiere decirme, interpretar qué me va a pasar a mí? Si yo creo que el reclamo es injusto, ¿qué voy a tener ganas de hacer? A ver, ¿quién me dice su punto de vista? Espontáneamente, lo primero que te aparece en la mente cuando tú crees que tienes la razón y que el equivocado es el otro. ¿Qué pasa? ¿Hay un poquito de alteración?
¿Se altera, se molesta? Te alteras o molestas. Pero, ¿y cuál es tu primer impulso, Rogelio? Pues querer defender, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, que suena totalmente legítimo, ¿no? ¿Qué tal qué tal si tienes pruebas de que tú tienes razón? ¿Qué tal si has encontrado un mail, mientras Noé, ahora te toca a ti escuchar la excusa de que se va al médico, ¿no? Pero bueno, tú te acabas cuando él te tiró el paquete, digamos, tú dijiste, ¿cómo fue el arreglo con Juan? A ver si él tiene razón. Y te acordaste que hay unos mails guardados, que esa es la parte buena, ¿no?, de la informatización de hoy, y te vas a fijar bastante nervioso, creo que admitirás que iríamos a buscarlo nervioso ese mail, a ver quién tiene razón, y suponte que ves que la fecha coincide con lo que tú tenías en la cabeza. Se produce lo que llamamos alivio, ¿no? Que en algún momento hablaremos bastante de eso, el alivio. Acá hay un alivio, así como antes había un alivio energético, por lo que nos enseñó Héctor, acá va a haber un alivio psicológico. Ah, yo tengo razón. Pero así todo te queda el desafío de, o más bien yo pregunto, ¿le puedo comunicar de cualquier manera a Juan que está equivocado? ¿O qué creen ustedes? ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Como dijo Rubén hace un rato, es difícil respirar bien. Y ahora yo pregunto, ¿es fácil o difícil comunicar bien que él está equivocado? ¿Cuál es la experiencia? A ver, Rogelio enseguida negó con la cabeza. ¿Cómo es tu experiencia, Rogelio? Igual la persona, Juan en este caso, puede tener sus argumentos, ¿no? Yo creo que sería viable primero escuchar qué argumentos pone él en la mesa y posteriormente ver que no tiene la razón, ¿no? Que no va a ser cosa fácil. A nadie nos gusta admitir que nos equivocamos. O sea, si te entendí bien, Rogelio, es como nosotros tendríamos la tentación que tuvo la candidata, ¿se acuerdan? Cuando aparece la esposa y le dice, vos decirle, mirarlo a los ojos, después que él te diga asesina de bebés, vos mirarlo a los ojos y tirarle este secreto. Como dice Rogelio, vamos a tener la tentación enseguida de imprimir el mail y ahora hacemos una pausa, porque yo voy a hacer una pregunta y aprovechamos la pausa. ¿Qué pasa? Rogelio ya me alertó que no conviene dejar de escucharlo a él, pero ahora yo pregunto al revés. ¿Qué pasa si me dejo llevar un poco incluso por la euforia de que tengo razón, me aparezco con el mail impreso y coloquialmente hablando, ¿no? No lo voy a hacer así explícito porque no, todos somos profesionales y sabemos que no se puede hacer eso, pero en forma metafórica le froto por la cara el mail y le digo, aquí tienes lo que habíamos acordado. La pregunta para cuando volvamos en 5 minutos, ¿por qué está desaconsejado ese envión energético? ¿Por qué aun cuando tengamos razón convendría hacer lo que nos enseñó Héctor en la primera hora? Aun cuando vos tengas razón, o sea, ya queda claro que si estamos en problemas y los equivocados somos nosotros, nuestra alteración, si estamos conscientes y somos responsables ese día, nuestra alteración va a ser tan alta que más vale que aprendan los métodos que te está enseñando Héctor, porque esa alteración es muy difícil de manejar. Pero ahora estamos poniendo otro tipo de alteración menor, en la que sentiste alivio, te pusiste a sonreír y dijiste, así que Juan viene a hacer reclamos, no sabe la que le espera. Porque acá tengo las pruebas de que la razón la tenemos nosotros. Entonces la pregunta que les dejo para dentro de 5 minutos, ¿conviene o no hacer el ejercicio de respiración que nos enseñó Héctor? O ya no es válido porque como tenemos viento a favor, viento en popa, como dicen los marineros y los capitanes, la razón está de nuestro lado, vamos sin relajarnos, sin respirar. Total, la razón nos asiste. Pregunta, bueno, cuando volvemos en 5, alguien, el propio Héctor está incluido, que me gustaría saber las opiniones respecto a esa situación. Así definimos qué es el reprocesamiento psicológico. ¿Nos vemos en 5?